Bueno, vamos a tratar de no demorarnos mucho. Bueno, buenos días muchachos. Bueno, a nosotros nos tocó lo que sería fármacos adrenérgicos o simpaticomiméticos. El grupo pues está conformado por Kevin Correa González, Yurani Díaz Lagos y pues quien les habla, Alejandro López. Dale el siguiente, Kevin. Bueno, tomando más a lo que sería ya pues retomando lo que sería la anterior exposición también que tuvo mucho énfasis en lo del sistema simpático. Mencionar principalmente que a nivel de lo que sería el sistema simpático, uno de sus mediadores o el mediador químico a nivel de terminal postganglionar es la noradrenalina, que al igual que la adrenalina liberada por la médula suprarrenal, ejerce una acción al unirse a los receptores adrenérgicos y estos están divididos ocasionalmente en alfa y beta. Entonces, cada uno de ellos se divide en distintos tipos de receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 a medida que se han ido encontrando medicamentos más específicos, dependiendo de cada uno de estos receptores, se han ido generando distintos subtipos que se enumeran pues más adelante. Entonces, tenemos que los medicamentos adrenérgicos pueden dividirse en estimulantes o agonistas adrenérgicos alfa 1, beta 1 y 2, alfa 2, beta 2 y alfa y beta. Y lo que sería bloqueantes o antagonistas adrenérgicos alfa 1, alfa y beta, alfa 2, beta 1 y beta 2. Esto dependiendo de la inclinación de cada fármaco hacia un tipo de receptor o otro en mayor proporción. Siguiente. Bueno, aquí le tengo una pequeña imagen, ¿sí? Que hace como un pequeño resumen de todo lo que sería, bueno, la neurotransmisión en caso de simpático-miméticos. En la imagen de la izquierda, bueno, en la porción de la izquierda, donde se ve todo lo que sería como toda la terminal, podemos, bueno, vamos a iniciar con lo que sería en el caso de cómo se diría la generación de estos principales neurotransmisores o, bueno, que próximamente vamos a definir como catecolaminas endógenas. Sí, un momento, voy a darle el volumen. Entonces, bueno, el proceso iniciaría con la entrada de lo que sería la tirosina por el transportador de tirosina, que se transforma en lo que sería la dopa por medio de la tirosina hidroxilasa. Después de este proceso, la dopa pasaría a convertirse a dopamina por medio de otra enzima llamada la L-aminoácido descarboxilasa. Bueno, todo esto en conjunto un proceso, luego la dopamina se convierte en lo que sería próximamente la norepinefrina por medio de lo que sería una enzima dopamina beta hidroxilasa, generándose uno de los primeros, pues así siendo catecolaminas de este sistema. Después pasaría la norepinefrina a lo que sería la epinefrina como tal, por medio de la fenitolamina N-metiltransferasa, teniendo así como tal un resultado de lo que sería las tres catecolaminas endógenas al final de este proceso, dentro de lo que sería la terminal. Entonces, esto ya hablando como tal del proceso en el cual se genera la liberación de estos neurotransmisores, de estas moléculas como tal, eh, vemos a la parte de la izquierda, bueno, un color verde señalizado que dice el canal de calcio. Entonces, ¿qué tiene que ver este canal de calcio? Por medio de este canal de calcio, bueno, se genera primero una despolarización y después una repolarización. Y en este segundo proceso de repolarización se hace el ingreso o se genera el ingreso de calcio, lo que sería la terminal, perdón, generando un cambio conformacional que nos conlleva a un movimiento de vesículas, ¿sí? Desde lo que sería el interior hacia el medio externo, o la sinapsis, activando el sistema SNARE, que es uno de los principales pues, mecanismos o sistemas de activación que se ven aquí presentes en esta terminal. Bueno, entonces se hace la liberación de estas vesículas o estos neurotransmisores que pueden seguir tres rutas. Una ruta que es la ruta metabólica, que es un proceso regulado por las enzimas LAMAO y la COMT, principalmente para las moléculas de norepinefrina y epinefrina, dando como resultado, por ejemplo, en esta ruta, que es la ruta metabólica,
como resultado final la molécula de ácido mandélico, perdón, que es uno de los principales indicadores, o bueno, uno de los indicadores que se usa para, por así decirlo, identificar, eh, bueno, los altos niveles de esta molécula se usa para identificar distintas patologías. La segunda ruta, como tal, que pueden tener esos neurotransmisores, es la de la recaptación. Se hace a través de lo que sería, por ejemplo, en la parte derecha, vemos que hay dos pequeños receptores de alfa 2 y uno que es un receptor de angiotensina 2. Entonces, a través de estos receptores, la molécula se reabsorbe y se guarda en vesículas nuevamente dentro de la terminal. Y tenemos un proceso de feedback negativo que lo que hace básicamente es evitar la liberación de más neurotransmisores. Entonces, teniendo en cuenta esto, en la parte de arriba de la derecha, vemos una pequeña relación entre lo que sería la presencia de lo que serían estos receptores, ¿sí? O sea, por así decirlo, nos hace una pequeña comparativa a nivel de los núcleos que llega a presentarse para estos receptores a nivel de lo que sería el concepto presináptico y prosináptico, dependiendo de los tipos de receptores. Entonces, por ejemplo, los receptores muscarínicos, en mayor cantidad, por ejemplo, a nivel de lo que serían los nódulos, pero ya a nivel de lo que sería el terminal, ya pues viene en menor cantidad. Y en cuanto a lo que serían los receptores, por ejemplo, alfa 1, alfa 2 y beta 1, pues van a tener tanto, por así decirlo, una cantidad a origen presináptico como en su punto de, pues por así decirlo, terminal. ¿De qué depende, por ejemplo, la afinidad de distintos fármacos o de estas, por ejemplo, principalmente las tres moléculas que mencioné anteriormente, que son las catecolaminas? Esto, algunos fármacos tienen tendencia, como mencioné, a un receptor más que a otro, pero presentan pues igualmente la afinidad por ambos o en algunos casos solamente por uno determinado, pero depende de lo que sería la densidad en cuanto a la densidad de estos receptores en el lugar donde van a interactuar, la proporción tanto del fármaco como de los receptores, la desensibilización, o por así decirlo, un factor que algunos llaman como tolerancia, y ya otro factor que sería la estructura química como tal del fármaco que está siendo utilizado. Siguiente. Bueno, aquí es un pequeño resumen como tal de lo que sería los efectos farmacológicos, la división como tal, la clasificación de lo que serían los agonistas adrenérgicos. Bueno, entonces principalmente podemos hablar de que los efectos farmacológicos van a depender del tipo, bueno, del tipo de receptor, básicamente, en el cual vaya a interactuar el fármaco, y también de la clasificación de acción directa o indirecta. Entonces, en los efectos farmacológicos, por ejemplo, vemos que el alfa 1, bueno, en este caso, en la ubicación del músculo liso en el corazón, tiene una función de contracción y un efecto inotrópico. Esto a diferencia de lo que sería, por ejemplo, el, el beta 2, que tiene un efecto relajante, ¿sí? Y también está ubicado en el músculo liso del corazón. Entonces, uno a veces puede hacer la comparativa de que los receptores tienen como un contrapuesto, ¿sí? Determinado, tanto alfa 1 como alfa 2 como beta 1, beta 2, y cada uno tiene un efecto diferente o un efecto específico dependiendo de el órgano diana. Esto, mira, qué pena interrumpirte. Lo que yo entiendo de la diapositiva es que, pues, en cuanto a la ubicación, entonces me están diciendo músculo liso, no músculo liso en el corazón. Músculo liso causa, en el músculo liso los receptores alfa 1 causan contracción y en el corazón los alfa 1 es un inotrópico positivo. Sí, señor.
Entonces, lo que hacíamos, se hacía la comparación con el beta 2 en el músculo liso causa relajación, lo diferente al alfa 1, pero músculo liso. ¿Músculo liso dónde? A nivel bronquial, o sea, a nivel de los bronquios, principalmente, a nivel vascular, el músculo, de la capa muscular de los vasos, de las arterias, ¿cierto? Es buscar el músculo liso y por otra parte es el corazón, no es músculo liso en el corazón. Sí, sí, por eso Vale. al final dije, dependiendo del órgano diana como tal o el tejido que se esté hablando. Esto, bueno, y tenemos, por ejemplo, en este caso, el beta 3 que pues principalmente, y según lo que dice la literatura, básicamente se encuentra en lo que sería adipocitos o tejido adiposo, y el receptor D, que básicamente se puede dar como un uso para funciones cardiovasculares y tiene una, pues por así decirlo, una especificidad en cuanto a lo que serían los fármacos. Entonces, tenemos lo que sería la clasificación de acción directa en cuanto o acción indirecta. Entonces, ¿qué va? Vamos a explicar primero los de acción indirecta. Acción indirecta, ¿por qué acción indirecta? Porque no influyen directamente en lo que sería el proceso, sino de una manera en la cual esto inhiben o alteran distintos procesos. Entonces, como mencioné anteriormente, una de las rutas metabólicas, por ejemplo, es, bueno, una es la ruta metabólica, en donde actúa la MAO y la COMP. Entonces, un fármaco o un compuesto de acción indirecta que altera el factor agonista adrenérgico, en este caso, por ejemplo, la cegilina, inhibidor de la MAO, por lo cual, al inhibir la MAO, se aumentan los niveles o las concentraciones de estos neurotransmisores, esto porque altera la ruta metabólica, al igual que el inhibidor de la COM, en tacapone, y otro factor que es la inhibición de la recaptación, que es como, No se ve. Mire, si quieres, si tú eres el que está presentando, ¿cierto? no, mi compañero, es que mi PC se traba Ah, un poquito. Kevin, suba la parte donde dice Google Meet o Meet Google, porque es que ahí está tapando la diapositiva. Pues para mí, no sé Ah, si para los dale, sí, dale en cerrar ahí, creo que aparece. O muévelo. No, no, tiene que subirlo. Ah, ok. Tiene que subirlo. Ah, no, agárralo y lo subes. Pues agarra el cuadrito, el cuadro de texto. El cuadro de texto es... O bueno, sube la imagen tal vez un poquito. No, no, bueno, presente. Bueno, no sé si ahí alcanza a ver o... No, póngalo en grande. Después ni detallamos la diapositiva, vale. Bueno, Siga. en cuanto a lo que sería, por ejemplo, bueno, estos dos, en cuanto a lo que serían los inhibidores principales, en cuanto a la ruta metabólica. En cuanto a lo que sería la inhibición de la ruta, por ejemplo, de recaptación, tenemos, por ejemplo, la presencia de lo que sería la cocaína, que interfiere en lo que sería la recaptación de estos neurotransmisores. Y ya cuando vemos en cuanto al factor, por ejemplo, de un aumento de lo que sería la liberación de lo que serían vesículas de estos neurotransmisores, tenemos como principales efectores de esta acción indirecta las anfetaminas. Bueno, entonces ahora con los de acción directa tenemos los selectivos y los no selectivos. Los selectivos van a ir directamente como agonistas alfa 1, agonistas alfa 2, agonistas beta 1 y agonistas beta 2. ¿Sí? Estos específicamente para cada uno de los receptores y no se denominan o entran dentro de la clasificación como no catecolaminas. Y tenemos los no selectivos que tienen, que son agonistas tanto alfa 1 como alfa 2, como lo que sería la oximetazolina. Y en el caso, por ejemplo, de las catecolaminas endógenas que pues mencioné anteriormente, agonista alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, en el caso de la epinefrina, que interactúa tanto en mayor como en menor nivel en cada uno de estos determinados receptores, y agonista alfa 1, alfa 2 y beta 1, como lo que sería la norepinefrina, y en algunos, y dependiendo como tal
de la administración van a, bueno, de cada uno de los medicamentos va dirigido a estos receptores. En cuanto a lo que sería esto, por ejemplo, la norepinefrina y lo que sería la dopamina, eh, en estos casos, en este tipo de catecolaminas, por ejemplo, eh, para evitar que se genere, por ejemplo, una flebitis, se dan por catéter venoso central, que es un dato que pues, mencionaban en el libro. Principales indicaciones, la adrenalina para pues, anafilaxia, broncoespasmos, bradicardia, shock, noradrenalina para shock, dopamina, bueno, aquí pues cada uno de sus principales usos, ¿sí? Como vemos el salbutamol, crisis broncoespasmos, asma, EPOC, y bueno, la clonidina es un, bueno, antihipertensivo. Efectos adversos, acá hay una pequeña mnemotecnia, MATS, midriasis, arritmia, agitación, angina, taticardia, hipertensión, principalmente, bueno, sudoración y convulsiones, y ya pues otros factores añadidos, otros efectos adversos más comunes que son la ansiedad, insomnio, la cefalea, pánico, alucinaciones, en algunos casos hemorragia intracraneal, hipertermia e hiperglucemia. En cuanto a las contraindicaciones de este grupo como tal, está el shock hipovolémico, la insuficiencia coronaria, arritmias cardíacas, alergias al sulfito, glaucoma de ángulo cerrado, eh, extravasaciones, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, hipertiroidismo y diabetes, y hiperglucemia. Bueno, en cuanto a la farmacocinética, básicamente la distribución pues, a nivel sistémico, administración tanto pues, subcutánea, intravenosa como por vía oral, algunos de estos distintos fármacos. Metabolismo, principalmente hepático, ¿sí? Y excreción, pues a nivel renal. Una de las contraindicaciones más pues, mencionadas en cada uno de estos fármacos o distintas moléculas es que está contraindicado en su mayoría de los casos en pacientes embarazadas debido a que se llega a generar incluso factores como hipertensión que llegan a presentarse como un factor pues, letal incluso para el feto o para la madre. Siguiente. Bueno, pues aquí vamos pues a hacer Muchas, énfasis un poco. si quiere No, dejamos hasta ahí, mire, y el miércoles continuamos. sí, Sí, vale. listo. Vale, Doc. Creo que el libro de la UDE hay como 3 páginas, ¿vale? Ah, bueno, súper. Listo, entonces buscamos, Tiffany buscó en el libro de tóxicos y están los escopolamina. Entonces, el miércoles yo les traigo como el cuadrito también de esto. Felicitaciones, van muy bien. Yo voy a estar pasándoles también la nota de las exposiciones a los correos, todavía no lo sé, no lo he hecho. Mañana lo voy a hacer. Van muy bien. Recuerden, por favor, poner la bibliografía. Ustedes no pueden ser autores vea que estas diapositivas súper bonitas son sacadas, yo creo que como de un video de YouTube. Entonces, por favor, pongan la bibliografía. Y súper bueno. La clase fue muy productiva y entonces nos vemos el miércoles. Entonces, el miércoles terminamos lo de simpático-miméticos y antagonistas de los simpático-miméticos. Y ahí les daré como el listado de los medicamentos a tener en cuenta en estos, en estos dos temas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahora no. ¿No? Un abrazo, que tengan un feliz día. Muy juicioso. Igualmente, Doc. Chao, profe, Ah, gracias. hasta luego. Ay, lo otro que les quería decir es que algunos me han preguntado sobre el capítulo de referencia del tema. Pues ya habíamos dicho que el texto de referencia es Beltrán y yo los puse en el Drive y está el libro y ahí están los capítulos. Que
que vamos a tener en cuenta algunos puntos, si de pronto quieren alguna sugerencia sobre el esquema, sobre qué introducir en las diapositivas o qué enfatizar, con mucho gusto yo les contesto en el correo. Este fin de semana les contesté tarde, porque entré el correo tarde, pero voy a estar como más pendiente de esta parte porque uno sí mira el capítulo y el capítulo es súper extenso y a veces muy tedioso y a veces hay que puntualizar en algunas cosas en cada tema, ¿cierto? Como para que nos quede para la vida. Eh, para los, para este curso, ahí están todos los capítulos. Ahí están todos los capítulos. Si quieren esa bibliografía o si ustedes quieren otro tipo de bibliografía que les explique mejor, pues también es bienvenido, pero por favor pónganla en la diapositiva. En la imagen que estamos usando, ahí abajito está el link por si alguien quiere ver el video. Ah, bueno. Listo. No lo vi. Listo, pero súper. Y por favor, los que ya subieron diapositivas, corrijan las cosas que le había comentado en la clase para que las suban pues como quedamos. ¿Listo? Chao, un abrazo, feliz día, nos vemos el miércoles. Profe, Luego, Sí, señora. ¿puedo preguntarle algo ahorita que a finalizar?